abierta de SECOM, pues algunas referencias. Vamos a hablar nosotros como empresa y particularmente cómo hice para adaptar esta metodología y vamos a mostrar algunas evidencias. No voy a hablar propiamente de la metodología, me voy a dirigir a lo que es la sesión C de aplicaciones de tecnología en Internet y me voy a enfocar en diferentes tipos de evidencias reales que se tomaron de diferentes proyectos de PNTs que se llevaron a cabo. ¿Cómo se adaptó esta metodología para llevarla a cabo tanto de manera en los PNTs internos como en los PNTs externos, puesto que básicamente la sesión C es más orientada a lo que son las manejo de aplicaciones en Internet, para la ética de hacking en Internet. Para los que no me conocen, pues mi nombre es John Jairo Hernández, yo soy analista de seguridad informática e investigador en informática forense por algunas empresas del sector, como son Password S.A. y Fast Security, la misma de Guru Group, la organizadora del Security Zone, Seguridad Atlas y otra. Ahí están mis datos, un amigo más, por si no terminamos mis conferencias que realmente son un poco largas. Yo me extiendo cuando escribo, me emociono. Mi Twitter, si desean seguirme en mi correo, y me conocen en internet como Dinosaurio o Dino. Tengo un blog que se llama El Mundo de Dinosaurio, donde generalmente comparto información referente a temas de seguridad de la información y seguridad informática. Más canales de noticias son vicisitudes, vivencias, experiencias, trabajos reales, académicos e investigación que he hecho. Entonces al final les voy a mostrar y los invito a que hagan partícipe de él. Vamos a hablar básicamente de la metodología 2.1 de la sesión C, que es, como les decía, las pruebas de seguridad se desarrollan de acuerdo a la metodología, de testeo de seguridad de ISECON, del Instituto para la Seguridad y las metodologías abiertas. Les vamos a hacer referencia no a la 3, sino a 2.1, porque la 3 cambió varias cosas. La sesión C de seguridad en las tecnologías de Internet tiene dos componentes, uno que es un componente de recolección de datos y uno de verificación de test, análisis de pruebas y que hace referencia a la evaluación de las políticas de seguridad para saber el cumplimiento y el control de estas. La primera parte, que es la colección de datos, o lo que conocemos como recolección de información competitiva inteligente, digamos que es como lo que normalmente conocemos en otras metodologías de hacking ético como el footprinting. Y eso es muy importante, puesto que ese premisa que se tiene de que de la noche a la mañana nos hackean o en 10 minutos nos hackean, eso es una falacia. Realmente una persona cuando va a realizar un hackeo generalmente invierte el 70% de su tiempo recogiendo la mayor cantidad de información posible que le permita delimitar la plataforma tecnológica de su objetivo militar y saber cómo lo va a atacar. Entonces generalmente se gastan alrededor de del 70%, un 30% es lo que comúnmente conocemos como el pilfering, a qué llega el atacante dependiendo su ética, si cruzó esa línea delgada de la ilegalidad y la legalidad y ya la usa para fines propios, para enriquecerse o le pagaron por cumplir un objetivo, tumbar una plataforma, hacer fuga de información sensible, denegar servicios, hace limpieza de rastros como si nunca hubiera estado ahí y asegura su entrada nuevamente. Entonces, esto es como cuando realmente la delincuencia común organizada va a hacer un robo a un sitio, por ejemplo un banco, siempre va a estudiar las medidas de seguridad, el tráfico, cuándo es el cambio, quiénes son las personas importantes, cuántas cámaras, sensores, cuántos son los cambios de dinero, cuántas personas hay, cuándo hay mayor transacción. Todo esto lo estudia para poder tener mayor éxito en su proceso y no entrar con una media puesta en la cabeza, pues con una pistola de juguete y tratar de hacerlo. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Quién puede cumplir el éxito? Pues realmente lo vamos a ver, que es aquella persona que actúa de manera organizada. Luego de que recoja toda esa información, aplica una serie de test de diferentes tipos o objetivos a los sistemas de contención, a los sistemas privilegiados, a los sistemas de Internet, a hacer pruebas de denegación de servicio y por último se elabora una serie de análisis de vulnerabilidades y explotación de ellas para validar todas las políticas de seguridad que se tengan establecidas. Como les decía, la metodología como tal
cubre, digamos, esos 6 dominios, en los cuales no solamente es pentest, sino que también hace referencia a seguridad de la información, seguridad de los procesos. La que vamos a tratar es seguridad en las tecnologías de Internet, seguridad en las comunicaciones, seguridad inalámbrica y seguridad física. Nosotros lo que hicimos fue coger toda la sesión C para tratar de agrupar algunas otras, como son la seguridad de la información y de los procesos, y crear nuestro propio forma de metódico de hacer los pentests y la presentación de los informes. Entonces, por eso evoluciona la seguridad en las tecnologías de Internet. Este es todos los diferentes etapas que se llevan a cabo, desde la logística y controles hasta la evaluación de políticas de seguridad. Aquí vamos, por ejemplo, a ver unas, como el testeo de medidas de contingencia para no hacerlo más largo el proceso, una, dos o tres de allí, pero voy a mostrar todo el proceso metódico, cronológico y lógico del seguimiento del pentest. Y la logística y controles es el propósito del módulo que nos permite a nosotros reducir esos falsos positivos y negativos, realizando los ajustes necesarios de las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, esta primera parte más es una parte de planeación, es una parte de poder nosotros determinar que las herramientas queden en perfecto estado, performan cuando vamos a llevar a cabo esa auditoría de seguridad independiente del tipo de auditoría, sea un tipo de auditoría white hat o caja negra o caja blanca o caja gris, donde se buscan hacer comprobaciones de errores y el enrutamiento de los diferentes equipos de comunicación. Lo que sucede es que cuando nosotros generalmente aplicamos un tipo de metodología caja negra, pues necesariamente, el tipo de trabajo nos conlleva a que partamos desde cero. No tenemos conocimiento alguno de la plataforma y partimos generalmente de un dato. A quién hay que hackear o a quién hay que hacer el proceso de pentest o el proceso de hacking ético. Y solamente a partir de ese dato podemos empezar a llevar la forma de explotación de vulnerabilidades y mostrar la porosidad de la plataforma tecnológica. A diferencia de cuando se hace un tipo caja gris o caja blanca, que son otros tipos de conceptos de auditoría. Lo digo porque aquí no me aplica el uso de la logística de controles, porque no voy a tener forma de mirar el enrutamiento de la plataforma hasta que no empiece a realizar un sondeo de red o mirar a qué equipos puedo llegar y a qué equipos puedo determinar que están vulnerables y cuáles son mis objetivos. Entonces, básicamente, la logística de controles hace parte del primer proceso que llevamos a cabo en la reunión de planeación y de ajustación de esas herramientas Dentro del informe, siempre determinamos el origen del análisis, qué herramienta vamos a utilizar, qué equipo vamos a utilizar y sobre qué IP. Nuevamente hago alusión al Black Box, puesto que en el Black Box nosotros no tenemos información alguna, ni siquiera configuración de red, que es generalmente el tipo de trabajo que hemos llevado a cabo, en donde inclusive cuando se determina un tipo de auditoría de seguridad caja gris, no nos dan la información suficiente para empezar el proceso, en la cual supuestamente se debería de dar mayor información para poder realizar este proceso de conjunto con la gente de infraestructura. Entonces, generalmente arrancamos con un black box. ¿Qué estoy mostrando allí? Simplemente la configuración de las máquinas, de las cuales muchas veces simplemente dan del DH Client para tomar la configuración de unos servidores que estén sirviendo este tipo de configuración a la entrega. O en su defecto debemos de identificar cuáles los segmentos de red que vamos a trabajar, cuáles son los segmentos de red que tenemos disponibles. Lo único que pedimos nosotros es un punto de red, porque simulamos, en el caso de un pentest interno, un test de intrusión interno, la posición de un atacante dentro de la compañía. Y es aquella persona que como mínimo tiene un punto de red, independiente del rol que cumpla dentro de la compañía. Es decir, este personaje puede ser un operario de un molino, de un ingenio o de una empresa manejando una caldera, pero tiene un computador disponible en la cual hace control de PLC de la caldera, pero a su vez tiene un equipo que puede estar llegando a toda la infraestructura. Puede ser una persona de mercadeo que es gomoso del mercadeo y le gustan este tipo y empieza a jugar con herramientas. Puede ser una persona que se hace contratar como un vigilante y simplemente por las noches trata de acceder a una máquina para sacar la información. Un digitador el cual se ha hecho contratar no para cumplir ese rol, sino para llegar a esa información por la cual se le ha pagado. Este es el tipo de información que nosotros empezamos a preparar nuestra máquina. Entonces,
Tenemos la facilidad simplemente de encontrarnos la configuración corriendo un comando que nos permita la configuración de un cliente HCP o empezar a hacer un tipo de mapeo de red que generalmente llamamos de caja negra. Network Mapping Black Box. En el blog tengo algo muy específico para los que quieran saber cómo descubren esos segmentos de red sin tener configuración alguna. También solicitamos lo que es una estación de trabajo de análisis, la cual nos permite a nosotros empezar a trabajar con esa estación. No solicitamos ni contraseñas de autenticación locales, ni de dominio, simplemente una máquina, como les digo, simulando la posición de un atacante interno que como mínimo tiene un punto de contacto, sea un punto de red o un equipo para trabajar. Definido el equipo que vamos a trabajar, con las personas que tenemos nosotros de contacto dentro de la compañía, definimos los activos tecnológicos que deseamos auditar. En este caso vemos unos AS400 allí, vemos unos sistemas de correo electrónico, unos sistemas web que ya se han definido. Y cuando se hace el tipo de caja negra se buscan, es más complicado porque hay que tratar de determinar cuáles son los servidores críticos de la organización. Recuerden que no se tiene información alguna. Entonces, en este caso, por ejemplo, íbamos a auditar unos AS400, este era más un caja gris, nos habían dado los objetivos. Simplemente, en otros casos, vamos a tener unos correos electrónicos, unos sistemas web, o vamos a auditar un servidor IX, o vamos a auditar determinado aplicativo elaborado en .NET, elaborado en Oracle. Tenemos bases de datos, dispositivos de red. Entonces, simplemente, como este es el informe al final, pues lo que encontremos si es un caja negra, empezamos ya a determinar qué objetivos de red tecnológicos que se han determinado revisar, los establecemos allí. Entonces, por eso podemos saber algo como muy ambiguo en la red, en el informe allí. Se inicia ese proceso de recolección de información competitiva e inteligente, que es el primer paso, tratando de determinar la información, en este caso de una página web. Allí simplemente se está utilizando un plugin de una herramienta que se llama NetCraft, que me permite a mí determinar ese sitio web, saber el IPS, saber los rangos de red, los dominios, hacerle un voice a esa máquina para saber quién la registró, tratando de conseguir la mayor cantidad de información posible para poder empezar a delinear la plataforma tecnológica. Entonces, allí inclusive voy a tener conocimiento de esas máquinas, como por ejemplo determinar en NetCraft, como vemos la parte de abajo, qué servidor o los cambios de servidor han tenido. Es decir, inicialmente empecé con un Apache, hace 2 años tenía un Internet Connection Server, en el último año cambió a un Oracle Application Web Server. Entonces vamos viendo como los cambios que han tenido que nos permiten a nosotros hacer ese footprinting y conseguir la mayor cantidad de información posible, porque de eso se trata. El footprinting, hay 2 tipos de footprinting, uno que denominamos activo, otro que denominamos pasivo. En el activo generalmente tenemos contacto con los objetivos militares, con lo que vamos a atacar. En el pasivo no tenemos contacto con ellos, pero encontramos una gran cantidad de información posible que se encuentra en Internet. Lo que ustedes pongan en Internet se va a quedar en Internet. Entonces, ojo con la información que exponemos en Internet. Es decir, muchas veces nos encontramos información de un administrador de red solicitando información porque tiene problemas en un servidor, son Solaris, con D-Trace o con zonas, o porque tienen problemas con un servidor proxy script, y dejan información de quién es, dónde trabajan, a qué empresa pertenecen. Así como hay personas que están dispuestas a colaborarles, porque eso se trata en las comunidades de conocimiento, hay gente que va a tratar de probar que ustedes realmente tienen errores. Entonces son diferentes fuentes de información que tratamos de recolectar en estos procesos de footprinting. Muchos daños se hacen a las compañías cuando, por ejemplo, se exponen estas noticias de éxito, donde por ejemplo Microsoft dice que fue caso de éxito instalando Vistol, inteligencia de negocios, con bases de datos SQL Server, Windows 2008, Google Apps, y lo hizo con la empresa éxito para no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde, y que como estrategia la están mostrando y que es chévere y todo eso, pero ya lo que le dijeron a un atacante que necesita buscar información, en este caso hipotéticamente hablando, le están diciendo que el éxito tiene tecnología Microsoft, y es información de la cual nosotros vamos a tratar de llegar. En las empresas muchas veces solicitan se necesita administrador de red con conocimiento de sistemas operativos Linux, bases de datos Oracle,
con MySQL, que tenga conocimiento de OpenELDA, y ya le están diciendo que determinada empresa X o Y Z tiene esa infraestructura, y eso es una fuente de información que un atacante va a lograr para poder delinear esa plataforma tecnológica. Para poder atacarlo, debe conocerlo. Entonces, para poder llegar a él, debe saber por dónde puede diseñar su estrategia de ataque para que sea vulnerable. Esto es más información, se recopila la mayor cantidad de información posible, como les digo, noticias, bases de datos del gobierno. ¿Cuántos de ustedes no saben que con una cédula que puedan encontrar, por ejemplo, de algún informe que hayan puesto en un fondo de empleados, tomen su cédula y que con esas cédulas puedan buscar información en Cámara de Comercio, en Tránsito, en Procuraduría, en Contraloría, en Procuraduría, diferentes fuentes de información, y empiecen a armar un perfil técnico de la información? De eso se trata, buscar la mayor cantidad de información posible de esos activos tecnológicos, que en este caso estamos hablando, pues que empezamos con un sitio web. Más información se encuentra en diferentes páginas de la web disponibles para consulta de información. Aquí encontramos lo que es ya toda la infraestructura tecnológica del sitio. En este caso estamos viendo los diferentes nombres de los servidores, cuáles son los nombres autoritativos, cuál es la resolución de nombres, cuál es la estructura del IPS. Ahí estamos haciendo una resolución de nombres, identificando rangos de red, rangos de dominio, porque necesitamos saber cómo podemos llegar allá y qué equipos hay en el camino de sistemas de contención. Esto es una enumeración de DNS para determinadas empresas. Hay algo importante que voy a aclarar aquí, que en el informe, la presentación de este tipo de informe, tomé diferentes evidencias de diferentes proyectos, no de uno solo. Entonces no vamos a encontrar correlación aquí de, por ejemplo, un DNS y por allá vamos a estar atacando otro. Por lo que se tomaron diferentes evidencias para irlas mostrando dentro del proceso y no mostrar un informe de una sola empresa. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una numeración de DNS para identificar el correo, los nombres de los servidores autoritativos, la replicación que tenga con otros nombres de dominio, la contingencia que tenga con otros servidores, para saber cómo podemos llegar a ellos. Determinando allí si existen sistemas de balanceo de cargas en servidores web, determinando la infraestructura en la cual está construida ese sitio web, que en este caso es un framework de PHP sobre un Debian, si hay zona de transferencias a otros servidores, si esa zona de transferencia nos permite ver rangos de IP, porque están mal configurados esos DNS y están mostrando la configuración de la red interna. Y como podemos ver abajo, la infraestructura del sitio web, cómo está construido. Consulta del registro WELS, la cual simplemente es una consulta de quién registró el sitio web. Lo peligroso de aquí es la información que expongamos allí, porque a partir de un solo dato, como vamos a ver a continuación, podemos armar todo un perfil técnico de cierta persona para hacer ataques de ingeniería social. Yo recuerdo que alguna vez necesité la información de cierta persona, hace unos 6 años, y hicimos lo que yo llamaba un ataque de red de ingeniería social. Simplemente lo que hicimos fue conseguir 5 personas, 2 personas éramos profesionales, 3 eran estudiantes, y lo que se hizo fue que se le determinó un objetivo a cada persona para que siempre tuviera contacto con ese personaje que habíamos determinado como objetivo militar. Es decir, siempre iba a haber un contacto con esa persona a la cual se le necesitaba sacar esa información. Entonces se le determinaron objetivos, las personas que eran estudiantes en cualquier otra podían estar conectados 24 horas, generalmente permanecían. Algunos que trabajamos, pues en el tiempo que podíamos interactuar en internet, buscábamos tener alguna interrelación con él. Y lo que hicimos fue determinar objetivos claros de acuerdo a la información que se iba encontrando. Ese era un personaje que era un DJ, le gustaba la música electrónica, y esa información se empezó a recopilar. Hubo un amigo que creó una web, en ese tiempo, una web hi-fi, creó un perfil de una niña lo más de linda, pues que el hombre apenas la vio, no se le negó y la adicionó y lo empezó a tratar y a ganarse la confianza de él y a sacar la información. Cuando empezamos ya a conocerle que le gustaba consultar los patrones, comportamientos, conductas que tenía en internet, entre ellas era visitar foros de música electrónica, alguien se creó un foro de música electrónica y esta niña lo invitó a que entrara. ¿De dónde sacamos toda esa información? De lo que él dejaba en internet.
de toda la información que él mantenía en internet, pudimos armar un perfil técnico de sus comportamientos, conductas, gustos, qué hacía en internet, si compraba, no compraba. Entonces esta niña lo que hizo fue invitarlo al foro, pero como ese foro era de nosotros, cuando él se registró ya teníamos cuentas y credenciales de él. Por allá entró otra comunidad, alguien lo invitó en esa comunidad a entrar a otro foro. Este foro tenía una vulnerabilidad de un framework que se llamaba PHP-Nuke, en la cual se permitían hacer secuestros de sesiones. Cuando él entró, porque esta persona lo invitó, inmediatamente entramos y pudimos secuestrar las cookies de él y identificarnos con las cookies de él. Al identificarnos con las cookies de él y entrar y mirar, ya teníamos la contraseña y la clave, perdón, el nombre de usuario y la contraseña de él. Y adivinen que era la misma. Como ya teníamos correos electrónicos de él, empezamos a probar y eran las mismas, porque tenía la mala práctica de utilizar la misma contraseña, las mismas credenciales para todo, lo que facilitó que perdiera a sus amigos virtuales y sacáramos la información que necesitáramos. Entonces, ojo con la información sensible que exponen en internet. ¿Por qué llegó a toda esta historia? Porque esta información parte de aquí. En algunos sitios es obligatorio que esta información sea verdadera, en otros sitios no, o que sea más ambigua, en la cual exista como mínimo un punto de contacto y de ese punto de contacto se tenga con la empresa que nos registran, con el ISP o con la empresa con la cual registramos nuestro servidor web. En este caso, pues hay información sensible de la cual uno puede partir para empezar a buscar información y hacer este tipo de ataque de ingeniería social. Ahí ya lo que se está haciendo es una enumeración de puertos. Sabemos que cada servidor cumple un perfil específico dentro de la compañía. Tenemos el servidor de correo, el servidor de base de datos, el servidor de DNS, el servidor de producción, el servidor de archivos. Entonces lo que se busca es, al enumerar y sondear estos puertos y servicios, tratar de determinar el rol y la criticidad de ese servicio. Esto se está haciendo a nivel de web. Entonces está determinando que ese equipo, por ejemplo, tiene un puerto 21, un sistema de transferencia de archivos FTP, tiene un correo SMTP, tiene una web en el 80, un servidor web, tiene un servidor de correo O3 en servidor de correo interno, tiene un IMAP, tiene un 53 servicio de nombres de dominio DNS, todo eso lo tiene configurado. Así a grandes rasgos podemos determinar de que hay un FTP. ¿Qué pasa con los FTP? Los FTP, ¿cuántos de ustedes utilizan FTP en las compañías? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Servicio de FTP, ¿nadie más? ¿Cómo transportan archivos? 5, 6, ¿ninguno yo? Listo. ¿Saben que FTP pasa todas las tramas en texto plano? Es decir, si ustedes están utilizando FTP dentro de su compañía y tienen un atacante interno, hace rato perdieron el año porque les están capturando no solo las tramas, la información, sino las credenciales de usuario, como lo vamos a ver más adelante. Entonces pilas con eso, con el uso de ese tipo de protocolos. Protocolos como Telnet, protocolos como HTTP, pasan las contraseñas en texto plano. Una persona con un sniffer en la red, simplemente, lo que nosotros llamamos vulgarmente hackear en capa 2, está levantando la información de eso y ya puede ver autenticación, como vamos a ver algunas evidencias. Cuéntame, Silvio. BSFTP también no lo pasan. Entonces, allá vamos. Entonces, una buena práctica es no utilizar un FTP, sino un SFTP. El problema de los SFTP es que muchas veces, por ejemplo en un caso de Linux, lo que hacen es que se monta un SFTP, porque ya sucedió, y resulta que por malos permisos en Linux, cuando entras con un SFTP, porque le han dado malos permisos administrados de dueño o otro grupo, al devolverse de niveles pueden entrar a otros directorios donde hay fuga de información o un usuario básico no debería de entrar. Entonces, ojo con los permisos que establezcan dentro de los sistemas operativos. O como buena medida uno lo que busca es enjaular el usuario, es decir, crear un mecanismo que le permita entrar solamente a determinados directorios con el SFTP. Lo más práctico que pueden utilizar en su sistema de SFTP que utiliza SSH. Estoy hablando en el caso de Linux. ¿Listo? Como utilizar un FTP seguro. Más información del trazado de ruta tratando de determinar los sistemas de contención que tenga la empresa, IDS, NAC, Firewall, que haya en el camino y saber cuánto me demoro en llegar a él o cuántos saltos debe dar mi información para poder llegar a él. Encontramos, por ejemplo, unos procesos que llamamos de crawling o spidering, que nos permiten a nosotros determinar URLs, correos dentro de la compañía que vamos a utilizar para ataques no pasivos, lo que llamamos ataques de ingeniería social. Entonces estos son procesos de crawling o spidering
Y lo de arriba es un trazado desde nuestro equipo hasta el objetivo. Arquitectura del sitio web. Aquí estamos ya determinando, ya sabemos cómo llegamos a él. Aquí ya estamos determinando en qué está construido este sitio web, el framework en el cual fue construido. Si fue construido con Apache, perdón, si fue construido con C Framework, si está construido con Java, si está construido en ASP.NET. Estamos determinando, revisando puertos y servicios disponibles. Identificando el sistema operativo. Ya estamos tratando de encontrar información. ¿Por qué? Porque identificando todos los servicios, puertos, sistemas operativos y la mayor cantidad de información posible, ya vamos a empezar a buscar vulnerabilidades. Es decir, si yo ya tengo la versión del kernel de este sistema operativo, en un caso que Linux, rápidamente voy a tratar de buscar vulnerabilidades para ser explotadas. Formularios del sitio web. Esto me muestra todas las URLs del sitio web en las cuales voy a tratar de llegar a ellos para tratar de sacar información o probar si algunos formularios o componentes o elementos de ese sitio web son vulnerables a determinadas técnicas de ataque. Información que un atacante usaría para contactar a la persona, con conocimiento responsable del sitio web para aplicar ataques no técnicos de ingeniería social. A partir de este tipo de datos se puede realizar una búsqueda minuciosa e importante de información de esta persona, quien al parecer es desarrollador de la web o conoce información importante de la misma. Es decir, ahí estoy viendo el código fuente o unas etiquetas, unos meta tags que me daban a la página principal del sitio web. Nosotros como buenos desarrolladores, una buena práctica era que documentáramos todos para tener mayor control del sitio web y cuando alguien lo utilizara para hacerle mantenimiento o cambios al sitio web, pudiera orientarse. El problema es que si yo no cifro esta información o debo este tipo de meta tags disponibles, voy a tener información. ¿Qué estoy mostrando allí? El autor, el creador del sitio web, dejó un meta tag el nombre de él. Con ese nombre, a partir de ese nombre, se empezó a buscar información y se encontraron unas publicaciones de investigación que tenía este personaje cuando era estudiante en una universidad, cuando estaba terminando su carrera, con información relevante para lograr, por ejemplo, un acercamiento con él y datos para realizar mayores búsquedas. Ese es el sitio, la red social de este personaje, en Windows Live. Con la información que había de esos documentos, se descargaron, se sacaron los metadatos de esos documentos porque no limpiaba los metadatos que tenían esos archivos de Office, esos PDF, los que veíamos anteriormente. Se determinó, por ejemplo, los equipos que él utilizaba, ¿sí? Los equipos en Windows, qué usuario era y la información que tenía. Acá tenemos más información de este lado para nosotros diseñar ataques de ingeniería social, por ejemplo, haciéndonos pasar por alguna de estas personas. Entonces ya empezábamos a ver información de su red social, ya empezábamos a ver información de sus equipos, ya empezábamos a ver información que era importante para poder diseñar una estrategia de ataque. De esta manera es que se empiezan a elaborar los tipos de amenazas APT o amenazas persistentes. No puede faltar determinar el perfil profesional y correlacionar esa información. De LinkedIn se sacó toda la información de él. Era el líder del grupo de investigación y desarrollo de esa empresa, era el líder de desarrollo y era una persona importante a la cual se le podría lograr información. Además de todo el líder y todos los contactos que tenía. Aquí tenemos determinando los correos y los sitios web de los cuales visitaban. Pues ya teníamos información para poder llegar a él, dónde visitaba, qué sitios visitaba. O sea, como les digo, patrones, comportamientos, conducta, búsquedas en internet, sitios que visitaba. Y este era el sitio de él. ¿Sí? Como vemos la información pues va enmascarada ahí porque lo que no se trata de no revelar la reserva del sumario. Otras redes sociales como los perfiles de Google, información sensible del usuario para contactos, acercamientos y alimentar diccionarios de destinos destinados a fuerza bruta. Entonces, este es un documento de la universidad de donde se sacaba, por ejemplo, información como la cédula, el código, el nombre, minería, perfiles de Google y así sucesivamente podemos seguir buscando información. Como les digo, aquí la idea era mostrar algunas evidencias, podríamos seguir
2010 en Campus Party presenté una ponencia que se llamaba de presa cazador, localiza tu atacante, donde se utilizan todas estas herramientas y muchas más para poder ver cómo una persona en un momento dado que está siendo atacada puede empezar a pasar de ser una presa a ser un cazador. Retomando la charla, una vez tenemos toda esa información, ya tenemos elementos suficientes para empezar a diseñar una estrategia de ataque y lanzar el ataque. En este caso, el sondeo de red, que es más un test de penetración interno dentro de la compañía, lo cual buscamos evaluar los hosts que están activos en la red y se aplica para realizar evaluar la red e igual para definir el ataque. Entonces, allí lo que estamos mostrando son los diferentes segmentos de red de todos los equipos que se han encontrado. Miren esa cantidad de equipos que hay disponibles. De igual manera, se realizan consultas a los DNS para visualizar los registros. Y si hay zonas de transferencia y de caché en el BIOS permitiendo enumerar equipos y servidores desde la estación de trabajo del atacante o de un auditor de seguridad. Estas son más actividades que se presentan. Esto ya es parte del informe donde se están toda esa información que se está encontrando con las técnicas que vamos a ver a continuación dentro del informe. Es decir, esto ya es parte del informe donde se le está diciendo al cliente: a usted se le encontró una red LAN por este segmento, a usted se le encontró un firewall, se le identificaron tales dominios, grupos de trabajo, se le identificaron tantos sistemas de contención, tantos equipos en Wi-Fi, un master control domain, un dominio maestro. Entonces, esos son diferentes objetivos que se han trazado. No es uno solo, sino que de diferentes proyectos. Graficando la red, nosotros utilizamos alguna serie de herramientas que nos permiten tener una visualización más práctica de esa red para poder determinar objetivos o buscarlos. Entonces, estos son diferentes tipos de herramientas. Podemos utilizar LANView, LANState, Dude. En este caso se llama LANMap o LANMap 2, lo que se está utilizando ahí, que nos permite graficar la red para tener una mayor visión de lo que estamos atacando. Nuevamente, información específica para poder conocer qué es lo que vamos a atacar, segmentos de red. Más identificando IP activas, puertos y servicios, NetBIOS, el caché, información de NetBIOS, MAC, la cual me permite inclusive hacer ataques rápidos. Si yo identifico que un sitio tiene, por ejemplo, S172 que hay allí, tiene una carpeta compartida, rápidamente le puedo dar clic derecho ahí y decirle que me busque si tiene carpetas compartidas para empezar a buscar información. Si tiene un FTP, puedo tratar de abrir un FTP rápidamente para saber si tiene contraseñas por default, por ejemplo la contraseña que es Anonymous, y tratar de entrar al sitio. Entonces hay ataques que podemos hacer rápidamente, apelando a que haya vulnerabilidades, pues fallas, no solamente técnicas sino humanas, al dejar las cosas instaladas por defecto. Más información. Esta me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque esta herramienta aquí me permitió ver diferentes usos de un SOC Solaris, el cual podemos, donde tiene técnicas de configuración muy avanzadas, que es el establecimiento de zonas, los diferentes file system, lo que está utilizando productos de file system, me permite determinar esta herramienta que dentro de ese rango de red hay equipos Windows, hay equipos Linux. Entonces me entrega mucha información. Arriba vemos el Solaris, vemos unos Linux, vemos unos Firewall, vemos unos Windows, y toda esta información aquí, aparte de la arquitectura de red, de la tarjeta de red. La dirección, la MAC address, ya me podría dar la posibilidad de empezar a pensar en hacer un MAC spoofing de alguno de estos equipos. Más información identificando los diferentes protocolos IP tráfico. Si hay protocolos, por ejemplo, de tráfico como grep, de Cisco, o protocolos de BIOS, o protocolos de un Samba, como vemos allí, UDP, TCP, IP y CMP, que me permitan empezar no solamente a conocer diferentes equipos objetivos, sino qué tipo de protocolo voy a atacar. Esto es simplemente un analizador como Wireshark que me entrega una gran cantidad de información disponible, en la cual vemos diferentes protocolos tratando de identificar, por ejemplo, el servidor de HCP, servidores de